tal, queridos hermanos? Sean todos bienvenidos una vez más a estas reflexiones de la palabra de Dios. Estamos aquí desde la parroquia, su parroquia de los santos apóstoles Pedro y Pablo, la cual le da a cada uno de ustedes la bienvenida a estas reflexiones diarias del Evangelio. Bueno, soy el seminarista Candelario Ramírez López y vamos a disponernos en este día para meditar y reflexionar la palabra de Dios con todos ustedes. Pues decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto que vamos a meditar en este día está tomado del Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículos del 43 al 54. Hoy vamos a meditar este texto, decimos pues, y escuchamos el Santo Evangelio según San Juan. Pasados los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de prestigio en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario replicó: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos respondieron: ayer a la hora 7ª le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, nos encontramos que Jesús regresa a su tierra, a Galilea, y es bien recibido por todo lo que él había hecho en Jerusalén. Y encontramos que mucha gente lo recibe y se empiezan a enterar de la fama del maestro. Pero lo que tenemos que resaltar en la lectura del día hoy, en este día lunes de la 4ª semana del tiempo de Cuaresma, es precisamente que cuando Jesús regresa se encuentra un hombre. Dice la palabra que este hombre era un funcionario real. Este funcionario real le dice a Jesús que su hijo está enfermo y que va a morir. Es decir, el funcionario real de la corte se le acerca al maestro que ha venido de Jerusalén y le pide ir a sanar a su hijo. Pero ¿cómo le responde Jesús a este funcionario real? Si ustedes no ven signos y prodigios, no creen. Pero es interesante lo que responde este hombre. Este hombre se acerca a Jesús porque ha escuchado la fama que tiene, porque ha escuchado que en Jerusalén ha hecho sanaciones, ha expulsado demonios, ha hablado con poder y sabe que él puede sanar a su hijo que se encuentra enfermo. Ese funcionario real. Por eso se acerca a Jesús. Cuando nosotros en nuestra vida estamos pasando un problema, una necesidad, siempre nos vamos a acercar a aquella persona que nos puede resolver el problema. Cuando nosotros vivimos el querigma que se nos da en los retiros, siempre se nos dice: si están enfermos, vayan con el médico. Si te falla el carro, ves con el mecánico. Si te falla la electricidad, pues ve con un electricista. Y luego nos dicen a nosotros: si se te falla la vida, ¿con quién vamos a ir? Pues con Jesús. Bueno, este funcionario real tiene mucho dinero, es un hombre de la corte, pero su hijo está enfermo. ¿Y a quién se le va a acercar? Pues ni más ni menos que a Jesús. Se le acerca a Jesús, pero el Señor lo recibe desde una entrada para poner a prueba su fe y le dice: si tú no ves signos y prodigios, no crees o no vas a creer. Pero el funcionario replica: antes de que muera mi hijo, por favor,
Señor, baja antes de que mi hijo muera. Y Jesús ve en ese hombre su fe. Él le dice, si tú no ves signos y prodigios, no crees. Pero el hombre le responde, Señor, baja, por favor, baja antes de que mi hijo muere. O que mi hijo muera. Y Jesús ve la fe de aquel hombre y le dice, vete, que tu hijo vive. Y aquel hombre cree en la palabra de Jesús. Cuando Jesús le dice, vete, que tu hijo está sano, ya Jesús no tiene que bajar. Ya Jesús no lo tiene que acompañar, no tiene que ir a tocar al hijo de ese funcionario. Con la pura palabra, ese niño, ese joven, ese hijo del funcionario queda sano. Pero ¿qué necesitó ese funcionario para creer? Bueno, Jesús ve que él cree en su palabra. Queridos hermanos, nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. La palabra que tiene poder, la palabra que alimenta, la palabra que da vida. Dios en su palabra nos da muchas enseñanzas, muchas gracias. Por eso es que nosotros reflexionamos la palabra de Dios, porque Dios nos dice que en la palabra se encuentra la vida eterna del hombre. Por eso cuando aquel hombre regresa, su hijo queda sano y pregunta la hora y dicen, es la misma hora en la que yo estaba platicando con el maestro. Dice, lo comprueba. Y cuando él comprueba el milagro de que su hijo quedó sano, dice la palabra, antes, tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Él quedó convencido de que Jesús había sanado a su hijo. Ese funcionario, tanto cree él como también cree su familia. Pues la invitación de hoy en esta palabra es precisamente, queridos hermanos, a creerle a Jesús, a creer en su palabra, a saber que el Maestro nos acompaña, a saber que el Maestro nos cuida y sobre todo a saber que Él jamás nos va a abandonar aunque estemos pasando por dificultades muy difíciles. Pues hay que creerle a Jesús y convertirnos, no tan solo nosotros, sino toda nuestra familia. Pues que tengan un excelente día y pidámosle a la Virgen María que nos acompañe en este día de meditación. Decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día, hermanos, y que Dios los bendiga a todos. Agua del costado de Cristo.